Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a emocionar a muchísimos de ustedes, especialmente a aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y que han sido testigos de una historia de amor que ha capturado la atención de miles. Vamos a hablar de Kerem Bürsin en Italia, pero no se equivoquen, esto no es solo un viaje por la bella península itálica, sino una inmersión profunda en su amor por Hande Erçel, que sale a la luz, o quizás deberíamos decir, que se reafirma con cada gesto, cada mirada, cada anécdota que emerge de este periplo. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a buscar las pistas y a entender por qué esta pareja sigue siendo un referente para muchos. Y si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita, para que nunca se pierdan ninguna de nuestras historias. El título ya nos da una pista clara: Kerem Bürsin en Italia, su amor por Hande Erçel al descubierto. Y vaya que hay mucho por descubrir. Italia, esa tierra de arte, de historia, de gastronomía exquisita y por supuesto de romance. ¿Hay acaso un escenario mejor para que una historia de amor florezca o se reavive? Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más carismáticos y populares, ha estado recientemente en Italia, y como era de esperar, sus pasos han sido seguidos con lupa por sus fans. Pero lo que realmente nos interesa, y lo que da el corazón a este vídeo, son las señales, las menciones, los guiños constantes que apuntan a su adorada Hande Erçel. No es la primera vez que hablamos de ellos, ¿verdad? Su relación ha sido un torbellino de rumores, confirmaciones y confirmaciones tácitas, pero siempre hay algo nuevo que contar, alguna conexión que nos hace suspirar. Hoy vamos a unir esos puntos y a ver cómo Italia se convierte en un telón de fondo para celebrar o quizás para reflexionar sobre el vínculo tan especial que comparten Kerem y Hande. Comenzamos explorando los motivos de su viaje. Kerem Bürsin no es solo un actor, es una figura pública con una agenda intensa, pero también con momentos para la vida personal. ¿Fue un viaje de trabajo? ¿Un descanso merecido? ¿O acaso, y esto es lo que más nos intriga, fue un viaje con un propósito romántico, un escape para disfrutar de momentos a solas, lejos de los focos constantes de Turquía? Las imágenes que han circulado en redes sociales nos muestran a Kerem disfrutando de las maravillas italianas, desde los canales de Venecia hasta las calles históricas de Roma, e incluso hemos tenido vistazos de él en Milán, la capital de la moda. Y es precisamente en estos momentos de aparente tranquilidad donde las pistas de Hande comienzan a aparecer. Hemos visto fotos de Kerem solo, sí, pero ¿estaba realmente solo? Las redes sociales son un campo de juego de sutiles revelaciones. Comentarios de fans, likes misteriosos e incluso la aparición de objetos o detalles que podrían vincularlo a Hande. Por ejemplo, ¿se ha visto a Kerem portando algún accesorio que suele usar Hande? ¿Ha publicado en sus historias alguna canción que ambos disfrutan? Estas son las pequeñas chispas que encienden nuestra imaginación y que sus seguidores más fieles saben identificar. Y no me refiero a conspiraciones, sino a la química que traspasa la pantalla y se hace evidente en la vida real, una química que se nutre de pequeños gestos y detalles que para quienes aman a esta pareja, son oro puro. Y hablando de detalles, ¿qué hay de las menciones directas o indirectas? Si bien no siempre es fácil obtener una confirmación oficial de cada movimiento, a veces las palabras de los amigos o colegas en común pueden ser muy reveladoras. ¿Ha habido alguna entrevista reciente en la que se le haya preguntado a Kerem sobre su vida sentimental, y se ha respondido de una manera que insinúe su felicidad al lado de Hande? O quizás, algún amigo en común ha compartido alguna publicación que, sin ser explícita, une sus nombres. La comunicación no verbal, las miradas compartidas en eventos pasados, las entrevistas donde se les ve cómodos y cómplices, todo esto suma. Y ahora con Kerem en Italia, la pregunta es si Hande ha estado presente, quizás de forma discreta, o si las acciones de Kerem son un homenaje a ella desde la distancia. Profundicemos en cómo el amor por Hande se manifiesta en las acciones de Kerem. Es bien sabido que Kerem es un hombre apasionado, y su afecto por Hande ha sido evidente en múltiples ocasiones. Recordamos declaraciones de amor en entrevistas, gestos públicos de apoyo, y esa química innegable que desbordaba en cada escena que compartieron juntos en Senkalkap. Ahora, en Italia, este amor no desaparece, simplemente podría estar tomando nuevas formas. Imaginemos a Kerem paseando por las calles de Florencia, admirando el David de Miguel Ángel. ¿Piensa en Hande en ese momento? Es muy probable. Los artistas a menudo encuentran inspiración en sus seres queridos, y es natural que un actor de su
A Libre, que además ha vivido una relación tan intensa con Ande, lleve consigo esos recuerdos y sentimientos. Quizás durante su estancia, Kerem ha visitado algún lugar que tenga un significado especial para ellos dos, o tal vez ha adquirido algún recuerdo que planea regalarle. Estos pequeños actos, aunque invisibles para la mayoría, son los que solidifican el vínculo. Las redes sociales han sido, una vez más, la ventana a este viaje. Hemos visto imágenes de Kerem disfrutando de la gastronomía italiana, de la arquitectura, de la vida nocturna. Pero, hay algo más allá de eso. Hemos analizado cada publicación, cada historia, buscando esa conexión. Y sí, a veces un simple comentario de Ande en una foto de Kerem, o un like a una publicación suya, puede decir más que 1000 palabras. O quizás una foto de Kerem con un gesto particular, o una pose que nos recuerda a algo que Ande ha hecho antes. Es este tipo de análisis detallado lo que nuestros seguidores más ávidos disfrutan, y lo que nos permite construir una narrativa completa. Consideremos la posibilidad de que este viaje a Italia sea un gesto romántico en sí mismo. Italia, como mencionamos, es sinónimo de romance. ¿Podría Kerem haber elegido Italia para celebrar un aniversario, o simplemente para reconectar con Ande en un entorno diferente y especial? Es una pregunta que flota en el aire y que las evidencias, aunque sutiles, parecen apuntar hacia esa dirección. No olvidemos que ambos actores son muy privados en cuanto a su relación, y prefieren mantener ciertos aspectos de su vida personal alejados de los focos mediáticos. Sin embargo, el amor, cuando es genuino, tiende a manifestarse, incluso de forma discreta. Hemos rastreado las posibles actividades de Kerem en Italia. Desde eventos de moda en Milán, donde su presencia siempre genera expectación, hasta visitas a ciudades históricas que inspiran a cualquier artista. La pregunta clave es si estas actividades estaban planeadas de forma individual o si, de alguna manera, implican a Ande. Si no estuvo físicamente presente, ¿fue un viaje para reunir inspiración que luego compartiría con ella? O quizás, un viaje para preparar una sorpresa. El misterio añade un toque de intriga a esta historia, y eso es algo que a nuestros seguidores les encanta. El amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un tema recurrente en los medios y entre sus fans desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Senkalkapm. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real. A lo largo de los años, hemos sido testigos de altibajos, rumores de separación y reafirmaciones de su amor. Y ahora, con Kerem en Italia, se abren nuevas interrogantes y se reaviva la especulación sobre la solidez de su vínculo. Analicemos las posibles conexiones. Si Kerem estuvo en Italia por trabajo, ¿hay alguna posibilidad de que Ande se haya unido a él después? O quizás, ¿ha habido mensajes o interacciones en redes sociales que sugieran que están en contacto constante? La era digital nos permite estar conectados de maneras inimaginables, y es muy probable que incluso separados geográficamente, Kerem y Ande mantengan una comunicación fluida. Hemos visto reportes de Kerem asistiendo a eventos en Italia, disfrutando de la ciudad, y compartiendo momentos en sus redes sociales. Sin embargo, las menciones explícitas a Ande son escasas, lo que, paradójicamente, puede ser una señal de que la relación está en un momento de madurez y confianza, donde no necesitan la validación externa constante. El amor verdadero, a menudo, se vive en la intimidad. Pero, ¿qué dicen los fans? En el mundo de las redes sociales, los fans son detectives incansables. Han estado analizando cada detalle, cada foto, cada comentario. Hemos visto cómo comparten teorías, cómo señalan coincidencias, y cómo expresan su apoyo a la pareja. Sus reacciones y comentarios en nuestras publicaciones anteriores son una fuente invaluable de información y nos ayudan a entender qué es lo que más interesa a nuestra audiencia. Recordemos momentos clave de su relación. Las declaraciones de amor públicas, los viajes que compartieron en el pasado, las entrevistas donde se mostraban cómplices. Todo esto conforma el tapiz de su historia, y ahora, Italia se suma como un nuevo capítulo, quizás un capítulo de reflexión, de celebración o de reafirmación. Hemos intentado recopilar todas las pistas posibles sobre la estancia de Kerem Bürsin en Italia y su conexión con Hande Erçel. Y aunque no haya una declaración oficial que lo confirme todo al 100%, las señales son consistentes. Su amor sigue vivo y coleando, y quizás este viaje a Italia ha sido una forma de nutrirlo, de darle un espacio para respirar y para florecer lejos de las presiones cotidianas.
Y para cerrar este capítulo de hoy, podemos decir que, si bien los detalles exactos de la visita de Kerem Bürsin a Italia y su implicación directa de Hande Erçel pueden permanecer en el ámbito o de la especulación romántica, las pistas y la historia de su relación sugieren un vínculo fuerte y duradero. Italia, con su aura de romance y belleza, parece haber sido un escenario propicio para que Kerem, ya sea en solitario o en compañía, mantuviera vivo el sentimiento por Hande. Las sutiles menciones, los guiños en redes sociales y la profunda conexión que han demostrado a lo largo de los años, nos hacen creer que su amor sigue siendo un pilar importante en sus vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y el amor de Kerem Bürsin en Italia. Su historia sigue inspirando a muchos, y es un placer poder compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Creen que Hande estuvo con él? ¿Tienen alguna teoría propia sobre este viaje? Por favor, déjenme sus comentarios abajo porque amo leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.